Fuerte aplauso para el maestro Osvaldo Miguel. Pudiese la mejor forma de empezar cualquier actividad artística. Le damos un aplauso a Gonzalo Oviedo. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a toda la institución, a las directivas de nuestra escuela, docentes, alumnos. Sean todos bienvenidos a la presentación de esta jornada poética. Este año viene de... Bueno, este año viene de grotesco y cruces escénicos. Ya pudimos ver algo con el cabezudo de estos cruces escénicos, que ahora en un ratito vamos a presentar a los directores de este año y nos van a contar un poquito más. La temática de este año, entonces, grotesco y cruces escénicos, cuerpos, objetos y memoria a 50 años de la última dictadura militar. Bueno, queríamos nosotros más que nada comentarles un poquito, muchos y muchas ya conocen de qué tratan las jornadas de poéticas teatrales, pero sabemos que también hay estudiantes que recién ingresan en nuestra escuela. Así que bueno, este proyecto institucional tiene ya 20 años. Este año es la edición número 20 de las poéticas. Hace un ratito hablando con Federico Escabuso veíamos que estuvo en las primeras poéticas que se hicieron en la escuela en el 2004. Que fueron sobre los 30 años de la Escuela de Teatro. Bueno, contamos un poquito de qué tratan las poéticas teatrales. Las poéticas son un proyecto que busca generar un espacio de investigación, de formación en justamente poéticas que no se atraviesan, se transcurren en el cruzado habitual de los años. Y además de generar una producción que permita a los estudiantes participar, ya sea en el año que esté primero, segundo, tercero, generar cruces entre las carreras, generar cruces entre los años en los que están cursando y poder mostrar a la escuela, mostrar la capacidad y la potencia de producción que tiene nuestra institución. Sí, como dice Santi, bueno, los protagonistas en realidad en las poéticas son los alumnos y alumnas, por eso esta actividad para que conozcan, para que se contagien y tengan ganas de actuar, porque en realidad, además de ser un espacio de capacitación e investigación, terminan con un montaje experimental y está dirigido por egresados y egresadas de nuestra escuela. Este año los tenemos acá, los directores flamantes 2026, Valentina Oviedo. Valentina Oviedo, 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 Valentina Ov
pasado, estoy viendo acá algunos actores que participaron. La temática fue teatro abierto, la producción que se llevó fue Fodos y Luja. En el año 2014 se estuvo trabajando sobre teatro comunitario. En el 2023 sobre teatro popular, teatro callejero en Rosario de los años 80. En el 2022 estuvimos trabajando sobre Artión, un grupo independiente emblemático de la ciudad. Y bueno, así año a año se han trabajado otras poéticas, pero este año es el turno de grotescos, cruces escénicos, y también se va a trabajar a partir de un texto disparador, texto La Nona, pero bueno, no quiero adelantarme yo mucho porque ahora los directores van a seguir hablando, y también tenemos un invitado especial, docente de nuestra casa, Matías Martínez, que dirigió en el 2010 una versión de La Nona, así que bueno, también vamos a estar... Perdón que no nos presentamos, Santiago Pereiro, Marianela Albeta y Orlando Berna, que también va a pasar en un ratito. Formamos parte del Seminario de Historia de Teatro Rosario, así que bueno, también vamos a estar interviniendo a lo largo de esta jornada de presentación. Bueno, sin más ni más, los dejamos con los demás directores de la crónica. Bueno, buenas noches. Antes que nada voy a hacer un pedido solidario. Dejé cargando mi teléfono en uno de los laterales, no sé si de acá o de allá, en el premontaje. Está ahí atrás tuyo, está. Estaba por ahí. Yo para pagarlo, más que nada, para que lo rompí justamente yo en la jornada. Bueno, eso, hola, buenas noches. Tuvimos ahí percances técnicos. Bueno, muy felices de estar acá. Yo soy Valentina Oviedo, Federico Escabuso, egresados. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Diría Moria, ¿no? Y a vos, ¿quién te conoce, mamita? Bueno, eso, muy felices porque somos egresados y nada, es un lugar muy lindo el estar en las poéticas. Yo, por lo menos en mi lugar, nunca había estado en ninguna poética. Empecé con una poética de Adrián Champagne y no me acuerdo en qué año, pero esta es la primera vez que estoy acá desde un lado de coordinadora y me parece un lugar re desafiante por un lado y un lugar muy lindo, nada, muy emocionante ver a todos mis docentes acá que me formaron y de repente yo encontrarme en este lugar. Bueno, esto es un poco, pasamos a los recorridos, armamos así una plantilla con recorrido. Pido disculpas por el PowerPoint también a mi docente Aldo Prico, de Leita, de lectura y escritura de texto académico. No, mentira. Y bueno, eso, nada, un recorrido que es un recorrido, ¿no? Lo que te hace también como estudiante, como actriz también, después luego como director, directora o docente de títeres. Esta escuela para mí fue, nada, es un espacio que me ayudó a encontrar vínculos y encontrar amistades sobre todo, ¿no? Que creo que es lo importante para luego de esta escuela, proyectos, empezar a trabajar, digamos, ¿no? En producciones. Es lo que más me dejó, la grupalidad, los grupos. Y bueno, nada, yo creo que un poco también está bueno ponerlo, no solamente para que nos conozcan y sepan quiénes somos, gente que recién entra a la escuela, sino también porque siento que en el hacer artístico también hay cuestiones que forman parte de nuestra identidad y que nos hacen, ¿no? Qué sé yo, la murga, el teatro, el cine, son cosas que por lo menos están dentro de mi recorrido y siento que también van a formar parte de las poéticas en este puesto que me tocó a mí de guía o de acompañamiento para este grupo que va a suceder en este año de trabajo, ¿no? Bueno, acá un par de imágenes medio de ególatra de actriz, no, mentira. De algunas escenas, bueno, hay escenas de telarañas, esta escena que está ahí, la hice acá en la capilla, fue mi primera escena con Marisojo, en la tecnicatura. Ahí también, bueno, la murga, después allá arriba está Las Amanecidas, que es un grupo de una obra que salió también de una materia de dirección con Matías Martínez.
son todas escenas y proyectos que me hicieron a mí y que me acompañaron en un grupo. Eso, y que me dieron un grupo, ¿no? Bueno, también está la obra de Radamés que hicimos con Adrián Champani, Aeropuerto, el año pasado. Nada, son todas cosas de teatro inclusivo, que bueno, que me van haciendo y que también son parte de este territorio que es la escuela y que es muy importante, que me gustaba compartírtelo para que también, nada, los aliento a ustedes a ver que se puede. Me quiero más allá de estos contextos grotescos, porque este es un contexto muy grotesco y muy fuerte, que después ya van a ampliar sobre el concepto de grotesco. Nada, eso, que los puede nutrir un montón esta escuela y sobre todo el unirse, el contactar, el hacer. Bueno, le paso el micrófono a mi compañero Federico Saúl. Bueno, en mi caso, ahí lo puse a propósito, no sé si se llega a ver, pero bueno, puse que era egresado de la escuela y puse 2001, F23. Bueno, no, yo un poco en broma, digo, porque conozco mucho a los directivos, los profesores, gente que por ahí a lo mejor no la tenía vista, o la conocía recién ahora al entrar en la poética, gente que la perseguía, digamos, su nombre y su recorrido antes de conocerlo personalmente. En el caso de Ramiro Torriquieta, que la otra vez tuvo una reunión donde estuvo, yo ya lo conocía desde antes por los trabajos que había hecho, pero no personalmente. Y bueno, por ahí conozco mucho de los docentes, hoy justamente lo que me contaba ella de que me dijo de que yo había estado en la primera poética a los 30 años en la escuela, no tenía registro. Tuve 3 pasos por la escuela, creo que he recibido 3 certificados de fin de año, digamos. Bueno, cambié por el título. Pero bueno, no, el haber pasado mucho veces por la escuela uno toma como otra perspectiva, ¿no? De lo que significa la institución. Hoy, sin ir más lejos, en el trabajo, bueno, donde yo trabajo, estábamos hablando y también tenía un recuerdo de las primeras pasantías que yo estuve en la sala de internación pediátrica del hospital provincial. Tenemos un recuerdo, digo, también justamente de la escuela. Uno no sabe todo ese recorrido que uno va teniendo día a día, después cómo influye, ¿no?, en el futuro. Y bueno, el tema de la escuela me ha hecho también acceder a otras cuestiones, ¿no? Uno al vincularse con el estudio, conocer o tener referencia a algún profesional, venir después a buscarlo, ese profesional, sea de la ciudad o no. Es infinita, digamos, las posibilidades que brinda el cursado, el estar con colegas, con maestros. Eso la verdad que me lo ha dado el tiempo, la valoración. He sido un alumno muy rebelde de estudiante, de joven. Cuando era joven fuerte y valiente. Yo ahora la doblo en edad a mi compañera, realmente tengo el doble de la edad. Así que bueno, digo, eso por ahí lo da la perspectiva y el tiempo, y valoro mucho, digamos, el ámbito educativo y mucho también esta posibilidad por conocer la gente que está detrás, no solo nosotros, digamos, que podemos aportar nuestra y hacer nuestra experiencia también en esta poética, que también valoro y agradezco, sino también el tema de vincularlo con ya una estructura que tiene la misma institución para sacar adelante este proyecto. Como decía antes, está Ramiro Torriquieta, hay un, perdón que no lo recuerdo bien el nombre, Rodrigo Frías. Frías, ahí. Rodrigo no tuvo la oportunidad de conocerlo, pero también gente que lo precede, digamos, su trabajo. Está Juan, también un maestro, hemos tenido instancias, sí, de dramaturgia, en Casa de la Cultura de Alicón, Marianela, digo, hay todo un equipo que, bueno, va a respaldar lo que pensamos que podemos llegar más, porque obviamente la cosa se arma después cuando lo juntemos, con quienes vengan, que vean un poco de... Sí, la idea un poco también de que se interesen por la propuesta que existe. La verdad que el grotesco es un lenguaje ideal para este tiempo, para poder representar y rendir un poco de, no sé si decir homenaje, pero sí hacer el ejercicio poético, ¿no?, a través de la metáfora y demás, de lo que estamos viviendo, de lo que ha pasado, de los 50 años. Es muy importante. Hay mucha, a mí me toca verlo con la edad que tengo también, y trabajo dentro del ámbito de la cultura,
con preocupación, no sería el caso de ustedes a lo mejor, pero que hay mucha juventud que desconoce, digamos, lo que ha pasado, que se está vendiendo versiones, digamos, equivocadas de lo que fue. Entonces nos parece que es un momento importante para sacar adelante esta poética. Así que bueno, un poco eso, ahí hay cosas, digamos, distintas en el trabajo. También en las charlas que hemos tenido con Valen, había cosas que hablábamos del teatro de títeres, había imágenes, yo les hablaba de algunos titiriteros, algunos nacionales acá, han venido, digamos, ha estado Frankenstein acá en la escuela, por ejemplo, que son por ahí otras propuestas y otras puestas, digamos, en escena, que no son los títeres habituales, a lo mejor los que tienen, o los que se referencian mentalmente, ¿no? Entonces por ahí me parece interesante también esta oportunidad de sumar, digamos, mi granito de arena a esta propuesta y también puede ser enriquecedor, no solo yo lo doy por descontado, que va a ser muy rico para mí, para ella, digo, pero también que sea rico para ustedes. Tenemos una propuesta de nuestra parte muy generosa, vamos a construir algo muy lindo. Así que bueno. Después hicimos esta plantilla que nada, para hablar sobre los cruces escénicos, que también es una de las propuestas de uno de los ejes de este año. Actuación y teatro de títeres, ¿no? Porque yo vengo de la carrera de actuación y también, bueno, me faltan 2 materias, allá está Alejandro, para terminar el profesorado, y él viene del mundo titiritesco, digamos. Entonces, nada, en este encuentro que tuvimos también nos pusimos a charlar sobre estas diferencias y trajimos una pregunta disparadora, sobre diferencias, sino cómo son estos dos campos distintos, ¿no? Porque bueno, también hay otras carreras en la escuela, pero bueno, ¿cuáles son lo que nos atrae y lo que nos aleja a la vez entre titiriteros y actores y actrices? Pero bueno, y en esa charla salieron estas preguntas: ¿qué puntos tienen en común entre estos dos campos? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus prejuicios? ¿Qué se enriquecen? Más que nada para hacérnoslas entre todos, y nada, nosotros tuvimos nuestras conversaciones, pero bueno, también es algo que podemos profundizar en los encuentros, porque hay mucho para hablar, siento, y hay muchas cosas que enriquecen y que se enriquecen entre estos dos campos, ¿no? Bueno, son para reflexionar. Es para reflexionar, dijo una de Paquita Salas. ¿Qué puedo saber, Edu, de esa situación? Sí, perdón. No, ahí cuando hablamos del punto común, digo el ámbito de lo teatral. O sea, yo me siento actor, titiritero, digo, común el teatro. No es que haya... claro. Digo, sí, hay dicho por mucha gente, digo, docentes que se han estudiado, por Laura Copelo y demás, digo, siempre hablábamos de cuestiones que tenían que ver, digamos, con el quehacer y con cómo uno lleva adelante, digamos, la propuesta, con qué seriedad, con qué interés, con qué gana, con qué enjundia. Digo, hace un poco a eso. Yo no siento que haya diferencia, sí, lo que recomendaba Laura por ahí, el ejercicio de los actores, actrices, en relación al teatro de títere y al teatro de objetos, es justamente eso que les puede aportar. Hablábamos de las proyecciones energéticas, de cómo uno pasa en el actor, hablábamos de nosotros. Estamos delante de muchos docentes. Somos docentes también, nos faltan dos materiales. El tema ¿no? De la proyección energética que uno puede tener o cómo uno proyecta en un objeto determinado, y muchas veces el actor es el propio cuerpo, entonces la energía generalmente la maneja en sí mismo. Entonces bueno, ahí veíamos como algunas cositas que le puede llegar a aportar, porque están todo el tiempo, digamos, en un medio escénico, con objetos y demás, dramáticos. Así que bueno, y lo de los prejuicios era un poco porque sentía, digamos, en la misma charla, como que se conceptaba, digamos, el teatro de títeres, digamos, en algo más infantil, o habiendo tantas propuestas, digamos, y tantas otras cosas que por ahí no, a lo mejor no están familiarizados, pero bueno, eso también se va a compartir y para que puedan ver, no sé cómo, de qué forma después lo podemos a lo mejor hacer más público, estén en las poéticas o no, materiales y cosas.
Sí, bueno, ahora invitamos a Osvaldo para hablar sobre el grotesco. Nos adentraríamos en esa situación. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Orlando, perdón, Orlando. Ah, perdón, Orlando. Un aplauso para Orlando. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá, obviamente siempre saludamos a Susana y a Mona, la gente que dirige la escuela. Estamos tratando, digamos, de crear. Entonces, lo que hacemos es tratar de dar algunas ideas, porque en realidad la poética es eso, la poética es una gran creación. La poética, además, a mí me parece que lo más interesante de la poética es que está en el marco de la libertad. ¿Sí? Y en la libertad los artistas pueden hacer lo que quieran. Bueno, les estamos ofreciendo eso. Es una posibilidad muy interesante eso de, bueno, vamos a inventar algo, vamos a crear algo, vamos a hacer teatro. Bueno, eso son las poéticas. Este año las poéticas tienen que ver con el grotesco y con los cruces escénicos. Tiene que ver también con la obra La Nonna, que es como una obra grotesca famosa en el teatro argentino, y tiene que ver también, obviamente, con los 50 años del golpe de Estado en 1976. No vamos a abundar sobre la historia del golpe, me parece que todo el mundo más o menos tiene una idea. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado, esa dictadura llegó hasta diciembre de 1983, ha sido quizá el periodo más oscuro de la historia argentina, por eso no olvidamos, por eso este es el ejercicio para no olvidarse de aquello que sucedió y para que no se vuelva a repetir. Entonces, digo, si ya sabemos eso, los chicos hablaron de algunos cruces, ya vamos a hablar de algunas otras cosas, y yo lo que voy a plantear ahora son algunas cuestiones conceptuales sobre el grotesco, que obviamente las voy a charlar después con Matías, que Matías es el experto y además es quien puso la práctica, por decirlo así. Me interesa también, porque Matías es un personaje que consigue construir concepto, no hay solamente el que estoy contando un cuento. Entonces, en un par de minutos charlamos con Matías sobre esto, cómo poner en escena un grotesco. En este caso, él fue director de La Nonna, que es esa obra que estamos haciendo. Tiro dos o tres ideas nomás para que sepamos de qué estamos hablando de grotesco. Cuidado que la idea del grotesco es una idea muy amplia, demasiado amplia, es una idea así de grande. Y además nosotros tenemos un concepto de grotesco que es propio, que es el que conocemos comúnmente como grotesco criollo. ¿Sí? Grotesco criollo que tiene que ver obviamente con el personaje, digamos, del Cepo. El Cepo es un personaje muy importante dentro de la historia del teatro en Argentina. Crea, por decirlo muy entre comillas, este género de grotesco criollo. Ahora bien, si yo le saco el adjetivo, el grotesco pasa a ser otra cosa. Entonces, cuando hablamos de grotesco criollo, estamos hablando de una característica especial de grotesco. Cuando le sacamos la palabra criollo, estamos hablando de otra cosa. Entonces, ahí es donde aparecen los problemas. ¿Sí? Digo aparecen los problemas porque el grotesco peleamos continuamente contra el sentido común. Es grotesco. ¿Qué quiere decir grotesco? Que es torpe, que es feo, que es una cosa poco fina. ¿Sí? Si yo hago esto, parezco un personaje grotesco. Si usted me hizo activar un personaje grotesco. No sé, tendríamos que definir, tendríamos que conceptualizar. Entonces digo, primero peleamos contra el sentido común. Entonces pongámonos del lado del teatro y destinamos grotesco del lado del teatro. Fíjense, para David Viñas, el grotesco es una caricatura de la propuesta liberal y de aquello que se pensó como una Argentina que tenía que ver más, obviamente, con un
sistema primario económico que es al que quieren volver ahora, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Esta idea de la Argentina europeizada, que tiene que ver también con la inmigración. Ya van a ver que la inmigración es un dato importantísimo cuando hablemos de grotesco. Es más, el texto de líneas se llama inmigración, grotesco, inmigración y fracaso. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando hablamos de grotesco, hablamos de una cosa inmensa. Cuando hablamos de grotesco argentino, entre comillas, hablamos de grotesco criollo, y lo ponemos en esa época, porque en realidad es la época en la que escribe Discépolo, principios del siglo XX hasta 1930 más o menos. Hasta ese dato es importante. ¿Sí? ¿Por qué estoy pensando esto? Estoy pensando en otra Argentina, la Argentina del Centenario, la Argentina de 1910, una Argentina riquísima, ¿sí? En realidad en Europa se decía más rico que un argentino. Entonces, ya esa idea de Argentina es la idea que se promueve como una idea de una Argentina europeizada, cuando venían todos los inmigrantes, y obviamente tiene que ver con una cuestión idealista. Los inmigrantes llegaban, venían a hacerse la Argentina, venían a hacerse la América y eran felices. Bueno, Discépolo lo que hace es exactamente al revés, es buscarle el pelo al huevo, y aquello que parece tan feliz y aquello que parece tan armadito para el triunfo y para el éxito y para que la construcción de esa idea del futuro que era la modernidad del principio del siglo XX aparece completamente desarmada. En realidad está hablando del fracaso de los inmigrantes, de aquel que vino y no pudo cumplir su sueño, de aquel que viene y está encerrado en un conventillo, de aquel que vino en realidad a querer ser otra cosa que no era en su lugar, y acá le fue peor. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, porque más allá de la cuestión del concepto, fíjense que obviamente está consolidado por Discépolo, pero hay aquí una cuestión muy interesante que es, hablamos acá con Matías, que decíamos, bueno, todo lo que está entre con el Santi, en todo lo que está entre la comedia y el drama es grotesco. Y porque en realidad está suponiendo que hay algo ahí que no sabemos cómo se nombra, pero que en realidad tiene que ver con esto. Por decirlo así, con la deformación de esa idea inicial ideal, que era aquella Argentina súper, y con el fracaso de estos inmigrantes. Fíjense que es muy interesante también las comparaciones que hacemos. Ahí está. El grotesco lo vamos a comparar rápidamente con el sainete, porque en realidad son dos géneros que conviven en esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Fíjense que, a ver si alguien piensa en el sainete. Fíjense, recuerda que el sainete siempre es cantado. En el sainete siempre hay alegría. En el sainete hay un conventillo, porque es el conventillo de los inmigrantes, pero el ámbito es el patio, es el momento del intercambio. Son los inmigrantes en ese famoso idioma de la Torre de Babel, que nadie entiende porque cada uno habla en su idioma. Y cada uno tiene hasta su propio oficio. ¿Sí? Entonces, el sainete, por decirlo así, es esto, es la exaltación de la alegría, es la exaltación de la inmigración, es el patio, es el lugar, digamos, donde se hace comunidad. El grotesco es exactamente lo contrario. El grotesco es la pieza. El grotesco es el lugar donde esa persona que teóricamente en el patio es exitosa, cuando entra a su pieza, se da cuenta de que no es exitosa, de que es un fracasado y de que en realidad su sueño de hacerse la América nunca se cumplió. Entonces, lo que hace Discépolo es correr, por decirlo de alguna manera, ese ámbito del sainete, lo corre a un lugar íntimo, a un lugar del encierro, en este caso la pieza del conventillo, y allí aparecen todas las confesiones de estos personajes que en realidad, esto que decimos, han fracasado en su intento de ser exitosos. Esos personajes, según Discépolo, fíjense que comúnmente están nombrados con un nombre. Las obras no tienen un nombre metafórico, es el nombre de una persona, es Mateo, es Stefano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además el grotesco es individualizador. El grotesco lo que pone es el foco sobre el personaje, sobre la intimidad de ese personaje. ¿Sí?
Y lo otro que está allí marcado, la idea del autobiografismo. Fíjense que los personajes del Discépolo cuentan su propia historia. Ellos cuentan lo que les pasa. Y ahí es donde aparece, obviamente, todas las cuestiones acerca de esta dicotomía, si quieren decirlo así, entre el éxito y el fracaso. Me parece una cosa muy interesante la idea de la iluminación. Fíjense que la iluminación en el grotesco, me parece interesante la idea de que la iluminación es moral. ¿Sí? Esto que la iluminación dice alguna cosa. La iluminación está puesta ahí para algo. ¿Sí? La iluminación es pálida, la iluminación es tenue, la iluminación es tenebrosa. Intenta construir una especie de nube negra sobre ese personaje que está hablando sobre su fracaso. Y lo otro que me pareció, decíamos, el autobiografismo habla de sí mismo el personaje. La idea del interiorismo, esto que decimos, es al interior de, si quieren decirlo por decirlo así, el sainete es exterior y el grotesco es interior. Y lo otro interesante que es lo corporal, esto que decíamos. En el grotesco lo corporal comúnmente pasa para otro lado, y es lo que decíamos. Bueno, si yo me pongo así, puede ser que parezca grotesco. Según Viñas, los personajes tienden a ser animalizados. ¿Sí? La característica de esos personajes es un personaje que tiene una característica animal. De allí la idea de él. Y lo último que les quiero comentar, así que lo hacemos más fluido. Era eso, tenía otra cosa. Bueno, les quiero invitar a que lean, porque en realidad el grotesco es lectura. Digamos, ya vamos a hablar de cómo se hace teatro, pero también es lectura, entender lo que sucede. Entonces, aquí les sugiero unas lecturas que están muy a mano. Grotesco, inmigración y fracaso, hablamos recién, David Viñas. Ese texto está en la biblioteca de papel, pueden ir tranquilamente, está Fer por allá. Ahí está Fer, pueden ir tranquilamente a hablar con ella. El texto de David Viñas es súper, uno de los mejores. Necesitan una pequeña base de sociología para poder entender, porque Viñas es medio complicado para escribir. El estudio preliminar de Mateo y Estéfano, de Armando Discépolo, de este personaje, Beatriz de Nobile, teóricamente es una de las mejores presentaciones de los textos de Discépolo. Yo hice unas copias, pero además también le pasé una copia digital a Fer, si lo quieren leer. De todas maneras, yo tengo unas copias ahí. Estética del títere, recuerden esto que planteaban los chicos, en el pasaje escénico, en este intercambio escénico, vamos a hablar de títeres y vamos a trabajar con la idea de los títeres. Allí hay un texto muy interesante que nos pasó la profe Susana, Estéticas del títere. Ese es un texto que está buenísimo porque en realidad está hablando esto de la conjunción entre la actuación y los títeres. Y ese texto está en digital, también se lo paso a Fer si lo quiere pedir a ella. Y por último, fíjense que en la página web de la escuela hay un link que dice poéticas. Váyanse a la poética del 2005 y se van a encontrar con la poética del grotesco. Y allí van a encontrar también un montón de elementos. Elementos, por ejemplo, quienes participaron de esa poética, quienes hicieron grotesco, quienes estudiaron grotesco. Bueno, ahí van a encontrar un montón de nombres que a lo mejor les ayudan también a pensar la cuestión de grotesco. Los invito a leer y los invito a ir a la biblioteca, que es lo que más me gusta hacer, que es sentarme a leer. Lo voy a invitar al profe Matías Martínez, nos vamos a sentar un rato allá a charlar un cachito de grotesco y de cómo se hace grotesco. El profe ya trabajó con la nona, ya lo dijo Marianela, en 2010 montó la nona, entonces también podemos charlar acerca de la cuestión de la producción, pero sobre todo me interesa hablar con Matías la cuestión conceptual. ¿Qué estamos pensando cuando hablamos de grotesco? ¿Sí? Genial. Yo soy un espectador, digamos, yo aplaudo después de ver si me gustó, aplaudo, y si no me gustó, no aplaudo. Una cosita, y con esto cierro, porque nunca me voy a perder la oportunidad, y siempre lo digo, y ya me van a... estoy siendo repetitivo, quiero decir una cosa que me parece súper importante. No olvidemos dónde estamos. Por favor, no olvidemos dónde estamos. Estamos en la escuela pública. Todo esto que estamos haciendo, lo hacemos entre nosotros porque nosotras somos la escuela pública.
defiendan la educación pública porque está siendo avasallada, todos sabemos todos los problemas que tenemos. No solamente cuestiones presupuestarias, sino también hasta perseguir profesores. ¿Sí? Entonces, quiero que quede claro y quiero que todo el mundo sepa, que todo el mundo ponga las patas sobre el piso sabiendo dónde estamos. Estamos en la escuela pública. Esta es una escuela que si mucha gente le hubiera gustado estudiar teatro, si lo hubiese en la escuela pública no lo hubiese podido hacer, y además tenemos la oportunidad de hacer lo que queremos en la escuela pública, y es una escuela gratuita, todo el mundo puede venir a estudiar. Defendamos la educación pública porque la educación pública es el futuro. Sin educación pública no hay futuro. Entonces digo, nunca me pierdo esta oportunidad de, por favor, que todo el mundo sea consciente en el lugar que estamos, y ese lugar hay que defenderlo. Bueno, me vengo acá. Bueno, me parece que Matías no necesita presentación. Tranquilamente, Matías no necesita presentación. De todas maneras, vamos a hacer una misma presentación. Es una presentación personal en mi vida. Lo vi actuando en hace mucho tiempo. Y después, obviamente, vi muchas de sus obras como director. Yo, para mí, esta es una opinión personal, es uno de los mejores directores de este país. He visto cosas maravillosas de Matías, pero me parece que lo más que me interesa de Matías es que me plantea que es un cabeza y consigue construir conceptos, digamos. No vinimos a que nos cuente un político, vinimos a charlar a ver si podemos dilucidar alguna cuestión sobre el texto, que obviamente va a quedar abierta, no pretendemos cerrarlo acá, va a quedar abierta, y también obviamente vamos a hacer alguna otra jornada donde vamos a discutir la presentación del grotesco mientras los chicos siguen haciendo su trabajo. Obviamente les invitamos a que participen de las poéticas, ya los chicos van a hacer la invitación oficial, pero todo lo que estamos haciendo acá es para intentar entusiasmarles para que participen de eso. Estoy entonces con el profe Matías. Vamos a hacer una cosa media charla para que no sea medio aburrida. Yo lo que primero que quería preguntarte, Mati, es, bueno, esto, que nos cuentes tu experiencia, pero además, ¿sabes? Si podemos conceptualizar y podemos poner, no digo en duda, pero sí en debate el concepto de bueno, yo no opino todo lo que dijiste de mí mismo. Muchísimas gracias. Sí, me parece que todo el tiempo se puede poner en debate el término grotesco, porque para mí el grotesco, al menos en el ámbito en el cual yo me manejo, es una palabra, digamos, que no se puede excluir. Está en absolutamente todo el teatro. No se escucha. Yo me quedaba igual yendo un poco para atrás. Interesante esto que vos decías en relación a dónde aparece el grotesco, cómo separándolo del término criollo, el grotesco es otra cosa, pero justamente me parece para hacer un poquito, o para asociarlo con la idea de lo que se dijo antes vinculado a la memoria, ¿no es cierto? La idea de que si no hay algo que está antes, no puede avanzar nada. O algo de lo del presente se explica con esa memoria del pasado. Entonces, en ese sentido, la palabra criollo es una palabra auténticamente, o el grotesco criollo es un estilo auténticamente argentino que lo ha creado Armando Discépolo, ¿no? A mi criterio, Armando Discépolo es Shakespeare. Está en ese lugar. Después que se lo ensalce más a Shakespeare porque tiene otro tipo de connotación académica o forma parte, digamos, de un limbo que
ya sabemos de cuál forma parte Shakespeare. Yo creo que Armando Discépolo es un Shakespeare argentino. Pero decía, entonces, si, como vos decías antes, si vos separás la palabra criollo, nos tenemos que ir para atrás con la idea de grotesco, ¿no es cierto? A ver, para ser un poco sintético, la palabra grotesco aparece del término grota, que es un término italiano que significa cueva. Eso explica, me parece, un poco a ver, ¿por qué se llamó grotesco? Porque en esas cuevas en Italia que se encontraron unas pinturas, siglo XV, pongámosle, se encontraron unas pinturas que eran mitad humanos, mitad animales. Y esto también se vincula con la idea de la animalización que hablaste vos antes en relación al grotesco. Que también en uno de los grotescos de Discépolo es literal la idea de la animalización, como es Estéfano. Estéfano muere haciendo la cabra, ¿no? De una manera muy grotesca, lógicamente, agarrado a la pata de una mesa y balando, como una cabra. Que la cabra para Estéfano era de alguna manera, viene de la escena que tiene con su asistente. Era desafinar. Entonces decía, bueno, unas pinturas que se encuentran en Italia en el siglo XV, mitad animales, mitad plantas, mitad humanos, ¿no es cierto? Ahí, digamos, hay una unión que lógicamente no podría coexistir, no podría decir. Este término es un término que aparece principalmente en la pintura, pero luego se derrama o luego se utiliza en todo el resto de los lenguajes. A lo que nosotros nos atañe, que es lo teatral, Discépolo lo saca del padre del grotesco italiano, que es el dramaturgo siciliano, Pirandello. Y de alguna manera, pero lo reformula absolutamente, y ahí es donde lo vuelve argentino, donde lo vuelve criollo. Esa reformulación está vinculada con un elemento que es fundante en todo el sainete, todo el grotesco, y va a estar lógicamente también en la norma. Que yo no lo considero un grotesco, sino que lo considero un neo-grotesco, o también Osvaldo Pelletier, que es uno de los investigadores del signo de donde estaba aquí, el Centro de Estudio. Sí. Bueno, lo considera como una especie de realismo reflexivo tardío. El gran descubrimiento, por decirlo, que es lo que tienen también todos los contemporáneos. Pueden ver algo antes que lo vea el resto. Entonces inventan algo que el resto todavía no lo vio y que es un punto de inflexión para el mundo. Lo asocia con la idea del dinero. A diferencia de Pirandello, que Pirandello trabajaba más sobre valores, por decirlo así, el hombre se pone una careta, va en la interioridad del hombre, pero el hombre se pone una careta para poder afrontar el mundo burgués. Sería más o menos ahí, ¿no? Pero no lo asocia nunca con el tema de la guita. Y como todos sabemos, digamos, esto que vos dijiste anteriormente, que me parece fundamental para poder entender el sainete grotesco, que tiene que ver con el fracaso del modelo liberal. ¿No es cierto? Aquel modelo que arranca con Sarmiento y que tiene su punto final, o que tiene eso. Sí, su punto final, o que tiene su lugar de que se rompe el sueño, que es el grotesco, ¿no? Por eso el grotesco, como vos ponías ahí, se lo llama el fracaso del proyecto liberal. Bien, decía esto para hacer la cuestión de la separación entre si se le saca el criollo es otra cosa. Me parecía que era por ahí interesante decir eso. A lo mejor podemos charlar un cachito de eso que decías del tema del dinero. ¿Sabés por qué? Porque en Discépolo el dinero aparece como un problema. Primero porque no tiene dinero. Pero el que tiene dinero aparece como un avaro. O aparece en realidad como una persona que tiene problemas con el dinero.
Sí, también vos hablaste de los nombres de los grotescos y de acuerdo absolutamente, pero yo quiero ver algo ahí, o pretendo ver algo, que todos los grotescos tienen el nombre de la persona que trabaja. Y es el gran tema, el trabajo y el dinero. Por eso también me parece interesante la idea que ahora se elija la nona en este contexto. Bueno, sí, es verdad, los personajes no tienen dinero en Discépolo. Los personajes de tres grotescos principales. Hay un cuarto que, te soy sincero, lo tengo menos leído, que es Cremona. Pero hay tres grotescos principales, que es Mateo, de 1923, el organito, que lo escribe junto con su hermano, del 1925, y Estéfano, que es el grotesco canónico, de 1928. Luego, en 1932, escribe Cremona, y en 1934 escribe Relojero. Que a mi criterio, y esto también para hablar de Discépolo y por qué lo asocio con el tema shakespeariano, con Shakespeare, es que Relojero anticipa, en el año 1934, anticipa lo que luego va a suceder con la dramaturgia argentina en el año 1950-60, cuando aparece el realismo reflexivo. Porque uno lee lee Relojero y se da cuenta que no tiene nada que ver con los otros grotescos. Los personajes ya han evolucionado de otra manera. Y después uno, cuando va a las lecturas del realismo reflexivo de la década del 50-60, donde Tito Cosa, el autor de La Nona, está entre ellos, Ricardo Balaco, bueno, una serie de los que han escrito, que están todos referenciados en el realismo psicológico norteamericano, principalmente Tennessee Williams y el que le sigue, La muerte de un viajante, de Arthur Miller, ¿no? Uno ya ve que en Relojero está eso. Bueno, al margen de esta digresión. Sí, yo considero que hay algo de que no está el dinero y los personajes que tienen dinero. Ahora realmente recuerdo un solo personaje de los dos, del avaro, que es Severino, que es el cochero. No, Severino es el enterrador, que le viene a proponer a Miguel, Mateo, que tiene que transar. Pero el tipo está arraigado a unos principios que son, digamos, como unos principios dignos, en los cuales dice no, porque para salir del pozo se sale trabajando. Mientras más trabajo tengo, voy a tener la posibilidad de evolucionar. Por eso es interesante que se haga la nota ahora. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos. Yo recuerdo eso, la persona que tiene el dinero, el personaje sí es un avaro, ¿no? Ya que estás entonces, pasemos a la cuestión de la nona. Digo porque, ya que hablamos de la conceptualización, bueno, Matías fue director de La Nona. La Nona es una obra bastante rara en este sentido. Se estrena en 1981 en plena dictadura, y nadie los persigue. Los censores entienden que La Nona es como un juego, como una comedia, entonces no le dan ni $5, entonces nadie los persigue. Digamos, y esa obra se convierte en emblemática. Matías hizo la Nona en 2010. Tenemos otras obras también. En 1979, Eugenio Filippelli, en Escena 75, dirigió La Nona, con Carlos Segura y Daniel Querol. Y en 1988, Carlos Caruso también hace una versión de La Nona, con Alfredo Anémola y Norberto Maceo. 2010 entonces es la versión de Matías de La Nona, y me gustaría que me cuentes, digamos, bueno, ¿por qué elegiste La Nona? ¿Qué es lo que te interesa o qué es lo que te llama la atención de La Nona? Y cuáles fueron las características
que le impusiste vos a esa obra. Sí, elegí La Nona porque la había leído muchísimos años antes, tal vez incluso creo que la había leído cuando era estudiante. Yo acá me recibí de actor en la vieja escuela, me recibí en el año 97, 28. A mí me pareció maravillosa la obra. Creo que hasta en ese momento ni siquiera sabía o había leído, me había metido en incursionar en el tema del teatro popular argentino de aquella época, ¿no? Anterior al teatro independiente. Principalmente porque me pareció que había una obra para dirigir, porque me dio risa, digo, las cosas más básicas que yo recuerdo, ¿no? Y fue algo que siempre se fue postergando, por una cuestión, por otra, pero no había un análisis con el tema de hacerla por una cuestión de la realidad, por querer contar algo y dar, digamos, y expresar algún tipo de mensaje. Mi teatro en general no sale de tratar de expresar un mensaje, y cada vez pone entienda lo que entienda, digamos, ahí se produce la comunicación a mi manera. Entonces, digamos, no es una bajada de línea, porque viene, digamos, a La Nona se la ha leído según los contextos, pero si es como decís vos, en la época de la dictadura se la leyó como el fascismo, digamos, La Nona representa el fascismo, luego en la época de 1980 y pico se volvió a hacer, sí, digamos, se leyó de otra manera. Entonces me interesó, por eso, también fue un momento particular cuando yo la llevé adelante, la hice, porque nosotros veníamos de hacer, yo venía de dirigir Esperando la Carroza, porque fue fallida también La Nona, porque fue así, lo cuento rápidamente. Chiqui González en ese momento era secretaria de Cultura. Yo tenía en la cabeza tratar de hacer acá en Rosario algo parecido de cómo se producía teatro en el Teatro General San Martín, de allá. Entonces le dije, con mis aires de querer, le digo, hacer algo como el de San Martín, le digo, ¿no? Un teatro reconocible, como estaba antes del Teatro Independiente. Pero después estamos todos en ese mismo lugar siempre, pero hay un momento que las personas se van moviendo. A mí por lo menos me van moviendo el cero. En ese momento no quería saber nada con las salas chiquitas, no quería saber nada con los espacios pequeños, con el teatro de cámara, ya lo había hecho. Entonces le planteé esto, un teatro que se vea como un teatro, unas butacas que se vean como butacas y que la gente reconozca el edificio y que a la vez se produzca como se produce ahí. ¿Qué significa? Actores, actrices, con cierto físico y rol que vayan con ese personaje, vestuarista, escenógrafo, iluminador y toda la de la ley, ¿no? Lo que luego es la comunidad. Bueno, ahí ella me deriva con el director de ese momento, era Rolly Lo Giudice, porque se ve que le interesó, vio algo. Íbamos a hacer La Nona, y me dice, ¿qué hora querés hacer La Nona? Pero ¿qué pasó? Hubo un problema con los derechos, porque Tito Cosa no los quiso dar, porque se ve que era un momento. Tito Cosa era un tipo difícil, Después conseguimos los derechos gracias a la UNCRAS, porque el hermano de la UNCRAS, que tenía la galería, no, el hermano que vive en Buenos Aires, era productor y tenía un vínculo muy estrecho, era muy amigo de Tito Cosa, y a través de la UN lo pudimos conseguir para cuando la montamos acá. Entonces, no podía ser La Nona. Entonces surgió Esperando la Carroza. Bien, era un proyecto mucho más ambicioso porque de pasar de 6 o 7 personajes que tiene La Nona, pasábamos a 14 personajes. Entonces quedó ahí en el tintero. Hicimos Esperando la Carroza, que fue como un éxito rotundo, el teatro permanentemente lleno, la experiencia fue muy buena. Y después yo traté como de reproducir ese modelo, pero ya sin el apoyo, de alguna manera, estatal del teatro, ¿no? El teatro siguió su rumbo. Yo me acuerdo que dije algo ingenuamente, cuando estaba produciendo ahí Esperando la Carroza. Decía, de acá, de este teatro me van a sacar por los pies para adelante. Y después me pegaron la patada del culo, porque ya iban para otro proyecto, y otro proyecto con las mismas características, porque Rolly es tipo bicho.
con las mismas características de Esperando la carroza. ¿Bien? Y después se hizo otro y luego se empezó a agitar políticamente para la creación de la comedia, y ahí apareció la comedia municipal. ¿No? Bueno, y la nona, medio que la montamos a pulmón. Pedimos algún subsidio al INT, supongo, creo que algo apoyó algún subsidio la provincia, pero traté de hacerla como con las mismas características. Por eso que cuando uno ve, hay como una producción importante. Pero fue un fracaso rotundo de público. Y bueno, es decir, como acontecimiento para mí estaba muy bien. La experiencia, lo que pasó, lo que se montó, pero creo que hicimos 4 o 5 funciones y se bajó para siempre. Te quería preguntar, para también contextualizar un poquito, en la nona hay una película muy famosa, no sé si dice el año ahí, no recuerdo el año, tiene que ser... ahí está, 79. Que la protagoniza Pepe Soriano, la nona es su nombre. Sí, es Pepe Soriano. Pepe Soriano se hace muy famoso con esta obra. Es más, la reproduce un montón de veces, se hace después en teatro millones de veces. Es más, Pepe falleció hace 1 año y medio atrás, y hace 2 años y medio, 3 años, había venido a hacer la nona, era la gira final. Lo que te quiero preguntar es esto, dentro de tu obra aparecen elementos de la película, ¿te influye que haya una película anterior a la obra que vos contás? No, en absoluto. Sí me influyó en Esperando la carroza, y insiste con Esperando la carroza en disertante, ¿no? Sí, en la carroza me influyó mucho la película, porque hice un cruce, pero en la nona a mí no me gustó la película, porque me pareció que Soriano estaba impecable, pero para mí el personaje principal, que se podría pensar que es el personaje grotesco, vinculándolo a la idea del grotesco guillepoliano, es Chicho, el nieto, claro. Ese es el personaje que para mí es, según como dice Pelletier, el personaje embrague, es con el cual se empieza a mover y se empieza a articular toda la trama. A mí no me gustó porque Juan Carlos Altavita, que me parece un gran actor y que sigue la línea popular, del actor popular argentino, que bueno, que parte de esa construcción del actor popular argentino surge en el contexto del grotesco, digamos, Luis Arata, por ejemplo, que era el gran actor de los grotescos argentinos de Discépolo, tenía esa construcción actoral, ¿no? La película me pareció como era como si yo te dijera, era tan poderosa la obra, o tan poderosa la obra de Tito Cosa, que pasado al lenguaje cinematográfico se debilitaba. Entonces a mí no me interesó, no me interesó. Igual pie de la letra, como que yo en general siempre intervengo mucho en los textos y soy bastante maleducado con los dramaturgos, pero ahí fue al pie de la letra como estaba escrito, porque para mí es perfecta la estructura que tiene este texto. Perdón, no le estoy faltando respeto a María, le estoy choreando a Matías y me estoy anotando las cosas que me parecen alucinantes del personaje, verdad que no la tenía. Por eso me estoy anotando. Por último, me parece, chicos, ¿sí? Lo dejo a Matías que haga un pequeño cierre, digamos, de esta, de la idea de hacer grotesco. Está bien, ya charlamos acerca de los conceptos, charlamos de cómo hizo la nota. Lo dejo a Matías entonces un pequeño cierre, después los chicos les van a hacer la invitación formal a las poéticas para que él pueda cerrar una idea sobre bueno, ya hablé mucho, solamente algo corto, me parece, en relación a lo que es interesante de haber tomado la nona en este contexto. Hablando del dinero, digamos, en los grotescos italianos, los grotescos de Discépolo, el dinero aparece como una posibilidad de ascenso social. Hablo del contexto actual, por eso, la nona cómo dialoga con la realidad argentina.
En la nona, el dinero está puesto en función de una subsistencia diaria. Es el día a día. Y cada vez eso se va debilitando más. Y esa debilitación va haciendo que se vayan haciendo de goma todos los vínculos familiares. En el grotesco discepoliano, la familia muere, digamos, cae el personaje grotesco, pero la familia sigue unida. En la nona, la familia desaparece. El núcleo familiar desaparece. Los que no mueren se exilian, se van a la casa de los parientes. Y bueno, nada, solamente hay una frase, creo que de Beatriz Trastor, pues estuve leyendo algo hoy, que es una historiadora que ha trabajado mucho sobre toda esa época que estaba hablando de la gauchesca, del sainete, del grotesco, 50 años anteriores a la aparición del teatro independiente, 1880, 1930 aproximadamente, donde dice algo que me parece que esto es bueno para cerrar. ¿Por qué la nona y por qué en este contexto? Que es el sálvese quien pueda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias Osvaldo. Perdón, Tato. No quiero faltar respeto, son docentes y también me probaron a mí, así que les agradezco mucho que estén acá. Les agradecemos. Y bueno, para cerrar la propuesta, a lo que venimos. Perdón, más que antes de decir... ¿Cómo? Sí, tenemos que entregar la sala, entonces lo hacemos rapidito, pero puedo decir una frase que luego de escucharlo a ellos. Nada, quería traernos luego de todo lo que conceptualizaron y dijeron sobre la nona. Nada, decir esta frase que me pareció interesante de Trueno, que no sé si lo conocen, es un artista rapero para traer a la actualidad, que sacó en su nuevo álbum una canción que se la dedica a su padre y habla sobre que faltaba la comida, digamos, en su casa, ¿no? Antes de que, bueno, su carrera fuera hacia arriba, y dice que el peligro para algunos es el miedo, pero para nosotros es un plato de comida. Y me pareció interesante traerlo acá porque también tiene que ver con la realidad y tiene que ver con todo lo que estuvieron conceptualizando y hablando acá sobre el hambre, sobre el pan, el trabajo. Bueno, y seguimos con la propuesta, áreas del plan. Y bueno, nuestra propuesta de este año es poder armar un grupo de trabajo donde también puedan explotar sus habilidades y sus saberes como estudiantes, como trabajadores ya que deben estar trabajando algunos o algunas o no. Y bueno, eso sería armar un grupo de trabajo para poder trabajar estos ejes. Perdón, me nublé un poco. Fede, vos querés conceptualizar un poco más, decir un poco más. No, bueno, el convite está hecho. También yo dije lo del horario porque sé que hay una clase acá y bueno, la idea de la poética no es alterar la clase que ustedes tengan a lo largo del año, sino generar un espacio de experimentación, de disfrute, donde podamos compartir, digamos, todo el alumnado, no importa en qué año estén, no importa qué carrera hagan. Así que bueno, un poco es eso. Ahí había un deseo, creo que una emoción de anhelo, que también la obra, una vez concretada, igual, seguir teniendo una vida. Creo que hay algunas experiencias, hablamos de eso, creo que en la primera reunión yo pregunté si las obras que salían de las poéticas después existían, si se seguían llevando adelante y demás. Yo vengo del ámbito de los títeres, por ahí también hay una diferencia con el teatro de actores, que a veces las obras duran poco en escena y hay titiriteros que hacen 30 años la misma función. Dentro de esos parámetros, digo, la idea un poco es quizás que esta obra subsista, lo digo para 30 años, pero sí pensarla, digamos, como algo para que quede. Así
Así que es uno también de los anhelos que tenemos, ¿no? De que este formato pueda seguir produciéndose. Así que bueno, están todos convidados. Yo creo que a lo mejor podemos desarrollar más la idea y la propuesta a lo largo de la semana. Nosotros estamos viniendo a la escuela regularmente. Esto un poco, esta reunión más formal y de presentación, con invitados y demás, era también un poco para evitar el recorrido salón por salón, clase por clase, pero también lo vamos a tener. Pero bueno, estamos dispuestos con mi compañera y yo a hablar en el pasillo, a hablar dentro de la escuela y demás, para contarle un poco de qué va la cosa, cómo lo pensamos, que en realidad, más allá de nuestro cruce y de las ideas que hayan surgido,